Querido espectador, amante asiduo de las historias más aterradoras que ha escuchado en este canal. Como sabe, hemos contado muchas anécdotas de brujas, pero quiero hacerle una pregunta. Usted que nos sintoniza día con día, ¿cree en brujas? ¿Cree que éstas son capaces de venir después de la muerte? ¿Por qué le hacen daño a las personas? Precisamente, el día de hoy te tengo 3 aterradoras historias de brujas. Espero sean de tu agrado. Sin más por el momento, comenzamos. Esto es Inframundo. Muy buenas noches, Alejandro. Me presento. Mi nombre es Bernabé Rosales. Soy oriundo de un pueblo del estado de Zacatecas. Lo que les quiero compartir me sucedió a la edad de 17 años. Todo por meterme de valiente con la bruja del pueblo. Doña Georgina era una mujer muy conocida por practicar las artes oscuras en el pueblo. Más que respeto le tenían miedo, y no era para menos, pues la señora era una bruja pactada. Era sabido que la señora no se quedaba con ninguna mala mirada, así como tampoco con una mentada de madres por quienes se atrevían a decirle algo. Aquellos que lo hacían se enfermaban por varios días o semanas, dependiendo la gravedad del asunto con la doña. A mi hermana en varias ocasiones le puso una buena enjabonada por andar de lengua suelta. Mi padre en varias ocasiones tuvo que ir a casa de la bruja Georgina para que le levantara el castigo. Pero la bruja le dio un ultimátum a mi padre, que ya eran muchas las ocasiones en que mi hermana se andaba metiendo con ella, que era mejor que le parara a los saltos porque se la iba a mandar a saludar a su criador. Así que a mis padres no les quedó otro remedio que mandar a mi hermana al otro pueblo para evitarse los problemas con la mujer. Pero conforme pasaban los meses, yo sentía un odio hacia la mujer, pues a todos los tenía doblegados, temerosos. Los niños al verla lloraban y se escondían detrás de las piernas de sus madres. No solo por ser bruja, la verdad es que la señora sí tenía la cara de bruja, aparte que tenía su cuerpo algo deforme. Mi madre decía que eso era por la maldad que hacía, lo que más me aterraba de ella. Pero lo que más me causaba morbo eran sus brazos y manos. Sus brazos eran largos, más de lo común en una mujer de 1,70, y sus uñas largas negras por la suciedad. Eran más bien garras que te hacen su presa fácilmente y no te soltaban. Ya estaba cerca de las festividades del santo patrono del pueblo, la kermés, el baile para la coronación de la reina. En este tiempo todos nos ponemos nuestros mejores trapos. Mi hermana había venido de visita acompañada de la abuela, pues mi prima Rocío era la reina del pueblo de ese año. Antes de irnos a la plazuela del pueblo, mi padre le dijo a mi hermana que se anduviera con cuidado y no se metiera con doña Georgina. De mala gana mi hermana asintió y se fue con sus amigas a la fiesta, y yo me fui con mis padres 1 hora después. Esa noche me la pasé como nunca antes, quizás por la felicidad de que una mujer en la familia era coronada esa noche. La alegría de Rocío nos contagió, tanto que uno ni tiene en sus pensamientos que a mitad de la noche pasaría una de las peores experiencias de mi vida. Mis padres se regresaron a casa temprano con la abuela, así que yo, andando con mis amigos, ya con unas copas encima,
fuimos a buscarnos problemas con la bruja de uñas largas. Creyendo que la mujer andaba aún en la fiesta, nos fuimos a meter a su casa. Creí que iba a encontrar su casa como una pocilga, pero no fue así. La bruja Georgina tenía su casa limpia, todo en orden. Su altar con unos santos que, con los años supe de quiénes se trataban. Yo al verlos pensé que se trataban de cosas del diablo, así que, sin ponerme a pensar en las consecuencias de mis actos, comencé a romper todo. Mis amigos al verme comenzaron a hacer lo mismo. Sentía una gran emoción por lo que hacía. No fue hasta que Gilberto me detuvo, pues estaba por estrellar unos frascos que contenían animales, fetos en hierbas y no sé qué líquido era. Me dijo que me detuviera, que ya estaba bueno. En eso escuchamos unas voces acercándose a la casa. Entramos en pánico. Era doña Georgina, con unas personas que la acompañaban a su casa. Aterrados, se nos bajó la cerveza y salimos como viles cobardes por la puerta trasera de la casa de la bruja. Corrimos como alma que lleva el diablo, riéndonos, burlándonos por todo lo que habíamos hecho y de que la maldita bruja de las uñas largas no se enteraría quién le había destruido sus brujerías. Pero qué lejos estábamos de la verdad. En el pueblo, por varios días, no había conversación alguna de lo que había pasado en casa de la bruja Georgina. A la semana de las fiestas patronales, uno de los vecinos llegó con la noticia que la vieja Georgina había muerto. La encontraron ahogada en un arroyo. Alguien se había hecho justicia por su propia mano, pues el arroyo no llevaba tanta agua para que ella se hubiese ahogado. Para muchos fue una bendición, para otros una desgracia. Para mí, la tranquilidad de mi alma y el regreso de mi hermana por fin al pueblo. Apenas habían pasado 2 meses cuando comencé a tener pesadillas muy recurrentes, en el que la bruja me perseguía y me arrastraba a su tumba. Me agarraba con esas uñas asquerosamente sucias y apestosas a muerte. Aquellos sueños se volvieron más vívidos, porque sentía como sus uñas me desgarraban la piel. Fue hasta que una madrugada me desperté gritando de dolor y el ardor en mi espalda. Mi madre entró asustada a mi habitación y al momento en que encendió la luz, la vimos. La aparición de la bruja Georgina desvaneciéndose en la esquina del cuarto. Si yo se lo hubiese contado a mi madre, no me hubiese creído, pero ella fue testigo de aquella aparición. En mi espalda tenía heridas, arañazos hechos por esta maldita. Mi madre me preguntó qué le había hecho a doña Georgina para que viniera a estarme atacando desde su tumba. Fue cuando le conté lo que habíamos hecho la noche de la fiesta. Pero no solo era yo el que estaba siendo atacado por la bruja, mis amigos también. Muy temprano nos dirigimos a la iglesia y mi madre habló con el párroco. Después de haberme dado un sermón, me echó agua bendita como si me estuviese bautizando nuevamente. Las heridas en mi espalda me ardieron tanto que estuve a punto del desmayo. Pero ahí no paró todo. El sacerdote me mandó a la tumba de doña Georgina para que le pidiera perdón por lo que había hecho. Yo me rehusaba, pero me aclaró que, si no lo hacía, la señora me seguiría atormentando. No me quedó de otra que hacerlo por un buen tiempo, pero en una de esas ocasiones que estaba en el cementerio llegaron mis amigos, quienes también fueron a pedirle perdón a la señora, pues se les aparecía para torturarlos con sus uñas largas. Sin que nadie dijera nada, rezamos un rosario cada atardecer. Así estuvimos por alrededor de 3 meses,
hasta que la bruja de uñas largas dejó de manifestarse y atormentarnos por lo que habíamos hecho. Hasta el día de hoy tengo algunas cicatrices de aquellos arañazos. Les aconsejo que es mejor no meterse con brujas, pues no vaya a ser que se les aparezcan y los torturen por un buen tiempo, de la misma manera que nos torturaron a mis amigos y a mí. En fin, este acontecimiento ocurrió por allá de 1993. Gracias por el espacio que nos das en tu canal para contar nuestras historias. Por este medio, quiero contarles una anécdota de mi abuela Esmeralda. Espero y sea de su completo agrado. Pero antes de iniciar, permítanme presentarme. Mi nombre es África Rocha. Mi familia es originaria del estado de Campeche, y es justo en este estado donde sucedió esta historia. Mi abuela Esmeralda fue una mujer que, desde muy temprana edad, hacía los quehaceres en su casa. Era la mayor de sus hermanos, así que ayudaba a mi bisabuela en todo, y una de esas tareas era ir a sacar agua del pozo. A veces se llevaba a uno de sus hermanitos para que le hiciera compañía, sobre todo cuando ya comenzaba a caer la noche para dar paso a la oscuridad. Ella me contaba que no le gustaba ir cuando había noches sin luna. Esto porque los espíritus de los caminos salen en busca de personas para torturarlas, especialmente a los que son malos de corazón. Se contaba que se los llevaban. Algunos aparecían en los caminos ya sin vida, otros ya no se les volvía a ver. Todo dependía de qué tan grande era su maldad. Se contaba que del pozo emergía la figura de una mujer, una que fue una bruja en vida, que la comunidad del pueblo vecino había terminado con ella cuando intentó llevarse a un niño. Al percatarse, los padres la agarraron y se la llevaron al comisario, pero este no quería aceptar los cargos que aquellos padres le decían. Para el comisario no era relevante de que la mujer fuera una bruja, que solo eran palabras infundadas por el miedo colectivo. Sabían que la iban a soltar, pero como ya los tenía cansados de andarse cuidando de esa bruja, los pobladores no permitieron el tiempo y ellos mismos se hicieron justicia por su propia mano. Se la llevaron al monte y ahí terminaron con ella, pero para que no hubiese prueba que los incriminara, unos hombres la echaron sobre el lomo de un caballo y se la trajeron hasta el pueblo donde vivió la abuela Esmeralda. La tumba de la bruja era ese pozo. La abuela decía que, desde entonces, se comenzaron a aparecer esas ánimas, que ella estaba segura que eran aquellos hombres que la terminaron y la arrojaron al pozo. La abuela, cuando estaba soltera, nunca llegó a verla. Nunca se le apareció, sino hasta cuando, el día en que se casó y estaba embarazada de su primer hijo. Los abuelos recién casados construyeron unos cuartos en el terreno de los bisabuelos. Ella seguía ayudando a su madre en lo que su embarazo le permitía, excepto ir por el agua hasta el pozo, ya que el abuelo Jaime iba por ella. Pero una tarde el abuelo no llegaba y se encaminó hacia el pozo. Ella sabía que, al no encontrarla, él sabría que ella había ido por el agua e iría para ayudarla. Pero ya estaba oscureciendo y su esposo no llegaba, y eso la puso nerviosa. Algo extraño, pues, como les comenté, ella iba ya de noche. Pero algo había en el ambiente que la hizo ponerse nerviosa, hasta el punto de sentir mucho miedo. No quiso seguir esperando a su marido, así que echó el balde para sacar el agua.
Solo llevaría un poco del líquido, pues no lo podría cargar hasta su casa. Cuando lo estaba sacando, lo sintió un poco pesado. Ya cuando sacaba el balde del pozo, sintió un gran tirón que casi la hizo irse de bruces hacia el interior de este. Estaba en la orilla cuando sintió una mano fría y mojada sobre su brazo. Esta intentaba alarla para que cayera dentro. El pozo estaba tan oscuro que no se podía ver nada. No se veía qué era lo que estaba alando. Fue en esos momentos que sintió un fuerte dolor en su cintura y espalda. Su hijo recordó a la bruja que estaba dentro del pozo. Comenzó a rezar. No quería caer dentro del agua, pero lo que la tenía bien sujetada no la quería soltar. Se la quería llevar con ella hacia el fondo del agua. Ya estaba a punto de desfallecer, pues sintió cómo sus ojos se le hundieron y un dolor en su vientre se hizo presente. Sintió cómo el líquido vital se le escurría entre sus piernas. Fue en ese mismo instante que aquella mano la soltó y ella cayó de espaldas contra la tierra. Lo último que vio la abuela Esmeralda fue a la bruja salir del pozo. Cuando recobró la conciencia, ya habían pasado 2 días. Había tenido fiebres muy altas. El abuelo la había encontrado y como pudo la trajo de regreso a su casa. Lo primero que hizo la abuela Esmeralda fue tocarse el vientre. Ya no había criatura alguna. La bruja que sale del pozo se lo había llevado. Después de lo sucedido, ya no quiso volver por ese sitio. Después de esa amarga experiencia, la abuela Esmeralda tardó más de 5 años en volver a quedar embarazada. Los embarazos previos en el que nació mi padre eran embarazos de agua. Sí, lo que se le abultaba en el vientre era pura agua. Solamente mi padre se le logró, y esto fue gracias a la abuela del abuelo Jaime, quien con hierbas y cuidados pudo lograrse ese embarazo. Con los años el pozo se secó y lo cubrieron, pero según contaba la abuela, aún se seguían apareciendo almas por ese camino. Aunque el pozo estaba clausurado hacía años, un impulso la llevó a visitarlo nuevamente. Era alrededor de las 9 de la noche cuando de pronto una figura delgada y retorcida emergió del pozo. Su piel era pálida, sus cabellos largos y con lodo, sus ojos vacíos, sin la luz de vida en ellos. Ante tal ente se quedó paralizada al recordar cómo le habían robado a aquel hijo que traía en su vientre. La bruja se dirigió a un lado del pozo. No la miró más. No sabe si ésta regresó a las profundidades de este pozo, o por qué la abuela ya no tenía algo que la bruja quisiera llevarse con ella. Los abuelos tienen muchos años que fallecieron. Del pozo solo quedan algunas piedras en señal que una vez sacaban el líquido vital de allí y que de él emergía una bruja. Muy buenas noches, infraescuchas. Lo que les voy a contar aún sucede en el sótano de esta iglesia, en la ciudad de Tijuana, México. Mi nombre es Candelaria Ocampo. Era aún muy joven cuando se comenzó a construir esta iglesia. Con los años fue que en el sótano de esta comenzaron a vender los nichos para cenizas de los familiares que ahí los sepultaban. Por alrededor de algunos 11 años, fui catequista en esa iglesia y puedo asegurarles que yo también fui testigo de las apariciones de una mujer, no solo en el sótano de la iglesia, sino también dentro de esta misma. Cerca de la iglesia vivía un matrimonio. Se sabía que la señora era una bruja, de magia blanca decían las personas.
Pero el sacerdote aclaró que bruja o no, eso iba en contra de las leyes del Creador, ya sea brujería blanca o negra. Era sabido también que el sacerdote de esos tiempos tenía declarada la guerra con doña Faustina, así que en el sermón de los domingos condenaba la actitud de la señora. Pasaron alrededor de 2 años cuando se supo que la bruja Faustina había fallecido. El sacerdote no quiso hacerle la misa de cuerpo presente que le corresponde a las personas cuando fallecen. Eso no fue del agrado de la congregación, pues como fuera, bruja o no, estimábamos a don Fernando, el ahora viudo de la bruja. Sin ser revelado el nombre de la persona, se mandó a cremar a doña Faustina y la colocaron dentro de un nicho. Yo fui testigo del berrinche que hizo el sacerdote, pues aseguraba que ya habían infectado de maldad por haber sepultado a esa mujer ahí. Nadie podía creer que se comportara de esa manera. Créanme que el párroco comenzó a golpear el granito de la lápida intentando destruirla y sacar las cenizas de la bruja, pero solo dio unos cuantos golpes porque, repentinamente, el sacerdote cayó de espaldas muerto. Mientras lo auxiliaban, yo comencé a dirigirme para llamar a una ambulancia, y fue cuando la vi. Era doña Faustina, o más bien su espíritu. Se escabullía por los rincones oscuros del sótano. Un grito de horror salió de mi garganta, pero cuando me preguntaron qué era lo que sucedió, las palabras no salían de mi boca. Pensaron que era por los nervios del momento de ver al sacerdote fallecer. Bajo el techo sagrado de la iglesia, todo debería ser paz y silencio. Pero quienes bajaban al sótano para visitar a sus muertos, compartían sus historias de terror, las que parecían esconder en cada esquina oscura del sótano. Yo misma, un día tuve que bajar a ese lugar frío. Desde la muerte del padre no lo había hecho, pero ese día me pidieron un inventario para poder vender los nichos en una de las paredes laterales del fondo del sótano. Al cruzar la puerta hacia el sótano, el aire cambió. Se tornó denso, cargado del miedo que dejaban las personas que visitaban a sus muertos. Algo podrido se podía oler entre los nichos. Caminé entre las hileras de bancas para dirigirme hasta el final del sótano, apenas iluminado por la luz amarillenta de las lámparas que colgaban del techo. Mi piel se erizaba al escuchar cualquier leve ruido. Mis ojos se adaptaron a la penumbra, y entonces fue cuando nuevamente la vi. Su silueta, esta vez negra, parecía una mancha en vez de una sombra que pareciera arrastrarse por el suelo, moviéndose lentamente, como si estuviera acechando. La figura se arrastraba sin forma definida. Una mancha espesa que subía por las paredes con movimientos inhumanos. No se le veía bien su rostro, ni cuerpo visible, pero era imposible no percibir su presencia. El silencio se rompió con el crujir de la puerta de la entrada. Sentí un escalofrío que recorrió mi espina dorsal. La figura desapareció en el nicho de doña Faustina, la bruja de la colonia. En los días siguientes, no pude evitar pensar en lo que estaba sucediendo, pues otros visitantes también habían relatado experiencias similares, como la silueta negra se arrastraba a sus pies o subía por las paredes, como un ser espantoso que buscaba refugio entre los muertos. Escuché historias de personas que abandonaban el sótano con el rostro descompuesto, marcados por el terror y desesperación. Doña Rubí me contó que ella se encontraba limpiando el altar a la Virgen del Carmen, cuando sintió que alguien pasó detrás de ella, pero cuando volteó a su lado izquierdo,
no vio a nadie. Se giró completamente buscando a la persona, pero la iglesia estaba sola. Cuando regresó a seguir con su labor, sintió que alguien la observaba. Fue entonces que, al final del pasillo que llevaba hacia las oficinas, vio a una mujer completamente vestida de negro caminar, o más bien parecía levitar, pues sus pies no tocaban el suelo. Lo único que hizo fue santiguarse y rezar a la Virgen del Carmen que ya no viera más a esa aparición. Era el primer aniversario de la muerte de la bruja cuando su esposo le llevó un ramo de flores. Ya tenía tiempo de no verlo. Se le veía demacrado, cansado y hasta enfermo. Él iba saliendo del sótano. Lo saludé con cordialidad y él solo me sonrió. Me dijo que venía a despedirse, que regresaría a su pueblo Nayarit. Le contesté que doña Faustina estaría muy triste porque ya no la visitaría, a lo que él, en tono muy serio, me dijo que se iba porque su difunta esposa no lo dejaba tranquilo desde que falleció. Ella le reprochaba que la haya sepultado en ese lugar sagrado. Esas apariciones lo estaban consumiendo, como si su esposa le estuviera absorbiendo la vida al pobre hombre. Quería descansar y morir en su tierra, que lo sepultaran al lado de sus padres. Yo le dije que se llevara las cenizas de su mujer, pero él se negó. Me dijo que esa era la única manera de castigar a una mujer que había hecho pacto con el diablo y que había hecho mucho daño a inocentes con la brujería. Eso no me lo esperaba. Vi al Señor alejarse y ya nunca más lo volví a ver. Me di cuenta de cuál grave era el error al juzgar al sacerdote por no querer que las cenizas de la bruja estuvieran en el sótano de la iglesia. Hasta el día de hoy se sigue manifestando la bruja que está sepultada en la iglesia, pero ya no con la misma frecuencia que antes, de cuando recién falleció. A veces pasa desapercibida, en otras ocasiones no. Les agradezco mucho por compartir mi historia. Los saludo afectuosamente desde la ciudad fronteriza de Tijuana, México. Antes de retirarme, quiero invitarlos a que dejen su comentario, su like y nos diga qué le pareció este video. Y también para enviar algunos saludos, como para Esther García, saludos para Rebeca Molina, Rosana Comar, saludos para Karina Rojo, Jacqueline, saludos para Guadalupe Ferreira y muy especial un saludo para Raúl Mora y Elena Islas. Si quieres un saludo en el próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Yo soy Alejandro y esto fue Inframundo.